Hermanos, los saludamos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por una oportunidad más. Vamos a continuar con nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a leer desde el verso 19 hasta el verso 23. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Hermosas declaraciones encontramos aquí que se pueden tornar tal vez un poco raras para la mente humana, pero para el nuevo hombre es tesoro. El significado, y bueno, cada letra que podemos leer en las Sagradas Escrituras, hermanos, es tesoro, es una maravilla. Cuando verdaderamente el Espíritu Santo nos alumbra, nos revela cada letra, cada palabra, cada porción, hermanos, y de esa manera cobramos fuerza y somos crecidos y fructíferos, como hemos estado viendo, que es la palabra la que nos hace fructíferos cuando aprendemos la palabra. Pero ahora vamos a notar 12 puntos del cual el apóstol Pablo declara de Jesucristo, y no es casualidad que sean 12. Vamos a mirar desde el verso 13 al verso 23. Notamos en las frases en él o por él y para él. Bueno, notamos que la primera declaración de Pablo es que en Cristo hay redención. En Cristo hay redención. Vamos a hacer una clasificación del punto 1 al punto 12. El primer punto, en Cristo, o Él es o en Él tenemos la redención. El punto 2, Él es la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. Nuestro punto 3 dice que Cristo es el primogénito de toda criatura. Nuestro punto 4, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Nuestro punto 5 nos muestra la eternidad de Jesucristo. Él es antes de todas las cosas. El punto 6, por Él todo subsiste. Por Él todo subsiste. El punto 7 nos muestra que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, en el verso 18. El punto 8 nos muestra que Él es el principio. Él es el principio. Nuestro punto 9, Él es el primogénito de los muertos. El punto 10 nos muestra que en Él habita toda plenitud. En Él habita toda plenitud. En el punto 11 nos muestra que Él es la reconciliación. Él es el medio de la paz. Y el punto 12 está un poco encubierto, pero podemos notar que está en el verso 5 y en el verso 23 nos muestra que Jesucristo es la esperanza.
Jesucristo es la esperanza. Entonces, 12 declaraciones de Pablo mirando a Cristo. Y el número 12, como siempre escuchamos, hermanos, esta enseñanza, que el número 12 nos habla de gobierno espiritual, del gobierno de Dios, el perfecto gobierno de Dios. Y hermanos, no podemos reinar con Cristo si no nos mantenemos en esta declaración de fe. Qué hermoso, hermano, esta declaración de fe que hace el apóstol Pablo. Estos 12 puntos. Cristo viene, hermanos. Y no podemos terminar ni empezar si no notamos, hermano, todo esto que el apóstol Pablo está enseñando. Nuestros 12 puntos es necesario para nuestra preparación, para reinar con Cristo. Pero ahora vamos a continuar en el verso 19. No nos debemos olvidar los puntos de error que hemos marcado en la introducción. Los puntos de error que hemos marcado en la introducción, que estaba entrando en toda esta región, y es lo que Pablo debe echar fuera, debe sacar. Pablo presenta la palabra de verdad, y es esta fe la que será el escudo para todo error en los santos, y es esta palabra de fe la que viene a ser escudo en los colosenses. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, hablando de la persona de Jesucristo, de el hombre Cristo. Esto Pablo está hablando para desestimar la atención a los ángeles que estaba entrando de parte de los gnósticos, y también la doctrina, como hemos visto, que era imposible que Dios pueda tomar forma de hombre. Entonces, lo que hace el apóstol Pablo es exaltar la humanidad de Cristo, y muestra que la voluntad del trino Dios eterno ha sido manifestado en la persona de Jesucristo. La palabra plenitud, hermanos, nos habla de abundancia, cumplimiento, perfección o completo. Y no hay otra manera, hermanos, de alcanzar esta plenitud si no es a través del Evangelio de Pablo, para la madurez y perfección del creyente. Vamos a mirar en la carta a los Efesios. Constantemente vamos a continuar leyendo algunos versos en la carta a los Efesios, porque hemos dicho que es muy semejante. Capítulo 3, verso 19. Dice, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Dijimos que el gnosticismo presentaba una liberalidad en la sabiduría y conocimiento, de tal manera que hasta en la manera de delirar era sabiduría. Y todo esto también estaba mezclado con las enseñanzas de los griegos. El divagar también era considerado sabiduría en el tiempo de Pablo. Por eso Pablo está mostrando que en la persona de Cristo está toda la plenitud, es decir, toda la abundancia que Dios proveyó, todo cumplimiento está en la persona de Jesucristo, toda perfección está en Cristo, el hombre es completo en Cristo. Esta expresión coincide con lo que dice Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Colosenses y en el verso 9. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Tenemos que aclarar, hermanos, que esto no está aprobando
que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo. Tenemos que aclarar esto. No está diciendo, no está apoyando la doctrina que rechaza la Trinidad, para nada. Todo lo contrario, está mostrando el acuerdo y la unidad de la Trinidad en manifestarse en un hombre igual que nosotros. Qué precioso, hermanos. Debemos entender en este capítulo que Cristo es la cabeza y nosotros estamos unidos a Él, de tal manera que en Él tenemos todo. En Él tenemos todo. Dice en el verso 20, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es hermoso, hermanos, cuando vamos comprendiendo y vamos hilando lo que el Espíritu Santo hace cuando vamos aprendiendo verso por verso, hermanos, es tejer nuestra vestidura celestial, nuestra vestimenta de lino fino, brillante, resplandeciente, pura. A medida que vamos comprendiendo, hermano, verso por verso, y creemos en la palabra, nuestra preparación como novia y esposa del Cordero se va completando. La palabra de Cristo mora en abundancia, vamos a encontrar en esta misma carta. Porque en Cristo está reunido todo, en la persona de Jesucristo. Las tres personas de la deidad estuvieron unánimes en decretar esto. Y entonces nos muestra que por medio de Él también está la paz. También está la paz. Cristo hizo la paz, hermanos, por humillarse hasta la muerte de la cruz. Fue la muerte más vergonzosa, más despreciada, hermano. No había paz entre Dios y el hombre. El hombre rebelde en el universo de Dios, todo lo que tenga que ver con Dios, el hombre rechazando, aborreciendo y conspirando encima contra su autoridad, lo cual podemos ver ya aún en estos días. Pero Dios se manifestó en carne. El Hijo llegó a ser hombre e hizo la paz. Dios ya no está airado con el hombre. Él tiene que venir y aceptar la reconciliación, la cual ha sido consumada en el Calvario. Lo que quiere decir en este verso, hermano, es que Cristo vino a ser ese mediador. Él fue el constructor del puente y fue el puente mismo para acercar a los hombres a Dios. Él es el medio y este puente es la obra de la cruz. Cristo ha hecho el puente, hermano, hasta los cielos donde nuestro Dios está. La obra consumada, hermanos, sobre el pecado. Su cuerpo ha sido extendido, hermano, sobre la brecha que el pecado había mantenido a los hombres separados de Dios. Pero qué gracia tan inmensurable, hermano, tan a veces incomprensible que los hombres pueden alcanzar a Dios por medio de Cristo. Y esto los gnósticos rechazaban. Rechazaban que tenga que haber un solo medio para llegar a la divinidad. Pablo también está derribando todo fundamento y doctrina que expresa que el esfuerzo del hombre los va a llevar al cielo. Todo esfuerzo del hombre le va a llevar al cielo. Porque los gnósticos querían atribuirse su sabiduría, que era lo que le iba a llevar al cielo. Su sabiduría, sus buenas obras, y en cuanto a los judíos, el cumplimiento de la ley mosaica.
Vamos a leer Hebreos capítulo 9, verso 23 para notar un poco de lo que dice el verso 20. Porque dice algo un poco raro, hermanos, un poco raro, pero el Señor es fiel que nos hace entender todas las cosas. La carta a los Hebreos capítulo 9, verso 23. La carta a los Hebreos capítulo 9, verso 23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas. Pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Hermanos, cuando podemos decir la morada de los ángeles fue lista por Dios con el pecado de Satanás. Con el pecado de Satanás. Él y toda la compañía de principados y poderes celestiales, hermanos, que le acompañaron en la rebelión. Entonces Dios, no solo a través del sacrificio de Cristo proveyó para las cosas terrenales, sino también para las cosas celestiales. Es tan exaltada la obra de Cristo en la cruz, que hasta las mismas cosas celestiales, hermanos, han alcanzado el beneficio de esta paz. Qué hermoso, hermanos, cuando la palabra nos es revelada. Pero lo que hay que entender es que la redención no fue efectuada para Satanás y sus ángeles en rebelión. No, hermanos. Esta redención no es alcanzada ni siquiera es ofrecida para Satanás y sus ángeles. Gracias a Dios. Continuamos en el verso 21 y 22. Dice, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo de malas obras, ahora os ha reconciliado. Os ha reconciliado. Verso 22, en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Los hombres son enemigos de Dios de nacimiento, hermanos. El hombre no desea aceptar a Dios en sus corazones, jamás. El hombre nace con la condenación que recibió Adán y Eva por el pecado. Vamos a leer Romanos 5, verso 10. Romanos 5, verso 10. El hombre por naturaleza es enemigo de Dios. Dice en Romanos 5, verso 10, porque si siendo enemigos, el hombre es enemigo de Dios. Usted y yo, hermano, fuimos enemigos de Dios. Pero en esa condición fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Qué hermosa obra la de Dios. Qué hermosa obra la de Cristo Jesús. Morir por sus enemigos. Por eso el amor verdadero es amar al enemigo. Amar al enemigo, ese es el amor de Dios. Por eso el apóstol Pablo también se ha encargado de mostrarnos cómo es la manifestación real del amor de Cristo. Dice, al que te maldice, bendice, y al que te aborrece, ámalo. Esa es la enseñanza de la gracia. Esa es la enseñanza de la manifestación de la nueva creación. Hermanos, acá nos presenta dos obras que hizo mediante la cruz. Dice, os ha reconciliado. Os ha reconciliado. Él como mediador vino a presentar la paz ante Dios para nosotros por medio de su cuerpo. Por medio de su cuerpo. El apóstol declara que fue el cuerpo maltratado de Cristo
su cuerpo latigado, su cuerpo colgado en la cruz, el que abrió el camino para acercarnos a Dios. Tal cual como el velo fue rasgado, el velo del templo fue rasgado y era un símbolo de la obra de la cruz, de lo que el cuerpo de Cristo padeció en la cruz del Calvario. Vamos a mirar capítulo 10, verso 19 de la carta a los Hebreos. Capítulo 10, verso 19 de la carta a los Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Qué hermoso, hermano, lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, en su cuerpo de carne por medio de muerte. Nos reconcilió, es decir, hizo la paz. La ira de Dios ha sido satisfecha. La ira de Dios fue derramada en la cruz del Calvario, en el cuerpo mismo de Jesús. Entonces, sobre nuestros cuerpos la ira de Dios ya no está. Sobre nuestra vida la ira de Dios ya no está. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero también lo que ha hecho Cristo, dice, presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Bueno, hermanos, esto que estamos leyendo, como dijimos, está enfatizando la reconciliación por vía de la muerte de Cristo. Una verdad que los gnósticos negaron, una verdad que los gnósticos estaban rechazando, incluso tratando de tergiversarla, porque también se disfrazaban de creyentes y trataban de falsificar esta verdad, Y fíjese, hermanos, que somos presentados delante de Dios por medio de la muerte de Jesucristo, santos, sin mancha e irreprensibles. Fíjese, hermano, que Dios nos mira y no podrá encontrar una mancha en nuestra imperfección cuando nos aparezcamos delante del trono de la glorificación que la redención compró. Así el Dios Padre ha propuesto, Cristo ha provisto así, hermanos. El Espíritu Santo verdaderamente nos ha sellado de tal manera que hay una garantía de que somos santos, apartados para Dios. Y ya tenemos un lugar en los cielos. Verdaderamente somos preparados, hermanos, para presentarnos en un trono. La mirada de Pablo no solamente es derribar las mentiras y falsedades de doctrinas que estaba entrando o que se divulgaba, sino también nos muestra que los vencedores, que los que van a reinar con Cristo son los que vencen estos engaños. Porque fíjese cómo sigue, hermano. Bueno, vamos a mirar de a poquito, ¿sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5,
verso 23. Dice, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin reprensión, hermanos. Lo que tenemos que entender, hermanos, es lo que nos va a guardar es que nosotros permanezcamos fundados y firmes en la fe. Esta palabra fe es doctrina. Esta palabra fe nos muestra la doctrina, la verdad de la doctrina dada por el apóstol Pablo. La verdad de la doctrina dada por el apóstol Pablo, hermanos. El creyente no puede reinar con Cristo si no recibe la plenitud del glorioso evangelio dado al apóstol Pablo. No puede reinar con Cristo. Vamos a mirar un poco en Efesios 4, verso 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. La provisión de Dios es que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, es decir, a la abundancia. Bueno, en el capítulo 2 vamos a ver que en Él está todo. Vamos a ver más completo que en su cuerpo está todo. ¿Por qué? Porque los sabios de Grecia y los gnósticos y los judíos buscaban sabiduría y buscaban toda obra perfecta en cualquier lado. Pero en nosotros, hermanos, todo está en Cristo. Todo está en Cristo, hermano. Y sepa, hermano, que hay una verdad revelada que debemos comprender y en la cual tenemos que estar bien firmes. Como leemos en el verso 27 del capítulo 1 de la carta a los Colosenses. Cristo en vosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Verdaderamente hay un misterio, el misterio de Cristo, dice Pablo. Hermanos, necesitamos comprender bien el misterio de Cristo, que no solamente fue predicado a los judíos, sino también que es un misterio que Cristo haya sido predicado a los gentiles. Pero también es un misterio que Cristo esté en nuestro interior. De manera que puede crecer, porque en Él está la sabiduría y Él está en nosotros. En Él está toda perfección y Él está en nosotros. Toda obra perfecta, hermano, toda plenitud, toda abundancia está en Él y Cristo está en nosotros. Vamos a mirar la carta de Judas. La carta de Judas. Vamos a mirar el primer verso. Perdón, el tercer verso, hermanos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, este es el evangelio de la gracia, el evangelio dado al apóstol Pablo. Y fíjese cómo todo está conectado, hermanos. Dice en el verso 23, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dijimos que esta palabra ministro era alguien a quien se le da un encargo, se le pone a cargo de una responsabilidad. Una responsabilidad fue dada al apóstol Pablo. No solamente, hermanos, que el hombre pueda reconocer que ha sido reconciliado por medio de Cristo y que acepte esta reconciliación,
sino que una vez reconciliado, crezca, pueda crecer. Y toda la provisión fue dada, la abundancia en Cristo, a través del mensaje dado y revelado al apóstol Pablo. Note, hermano, que dice, y para permanecer quiere decir, si siguen así creyendo, firmes en la fe. Pablo estaba hablando de la doctrina que él dio, la doctrina que él enseñó. Bueno, estar fundado y firme en la fe es el punto en la disputa. Eso es lo que está presentando Pablo. Estar fundados y firmes en la fe. Dice en el verso 23, hermano, cuando un árbol echa raíz, bueno, en la tierra, hermano, crece las raíces y cuando más grandes son las raíces, el árbol no se puede mover. El árbol no se puede mover. Y si se mueve, bueno, ni se nota, hermano, porque está bien cimentado y arraigado. La firmeza, hermanos, del creyente tiene que ver con la palabra verdadera del Evangelio, como hemos visto en el verso 5 y verso 6. El Evangelio de la gracia de Dios en verdad. La gracia de Dios en verdad es lo que nos va a mantener firmes. Firmes. Bueno, en el orden militar la palabra firme es, bueno, usted puede considerar que el hombre que está dentro de la milicia, cuando se le imparte una orden de firme, queda quieto. Y no solo eso, sino que sus manos quedan pegadas al cuerpo y sus pies se chocan y queda atento mirando a aquel que da la orden. Y no solamente queda quieto, sino que está listo a cumplir cualquier orden que le sea encomendada. Así, hermanos, cuando nuestra fe está puesta en la palabra, nuestra fe, hermanos, está puesta en la palabra. Sabía que la palabra de Dios tenía poder. Por eso oraba tan sinceramente a Dios y le dice, Dios, dame entendimiento para que yo pueda obedecerte. Dame entendimiento para que yo pueda caminar en la luz de tu palabra. Hermano, la palabra tiene poder y si nosotros la creemos, hermano, nos hace fructíferos, nos hace estar firmes, fundados, quietos, seguros. Podemos notar, hermanos, la firmeza del padre de la fe, Abraham. Allí en Génesis lo notamos en Mamre, sentado, cuando la luz el sol en todo su esplendor estaba alumbrando al mediodía, dice. Y allí la Trinidad se le presenta. Hermano, él estaba firme y fundado, quieto. Él estaba ciertamente esperando a su Señor. Y vamos a continuar luego, hermano, mirando todo lo que la palabra nos enseña, con ayuda del Señor, que nos quiere decir estas expresiones de Pablo de sin mancha, irreprensible, y cómo el creyente puede mover de la esperanza del Evangelio, y cómo el creyente puede no permanecer fundado y firme en la fe. Gracias a Dios por esta oportunidad que hemos podido considerar su Santa Escritura. El Señor le bendiga ricamente.